Hola, buenas noches. A petición de alguien del canal, es importante tratar esto que ahorita es la noticia de moda, que se murió Jorge Mario Bergoglio. Vamos a ver qué es lo que esto significa para nosotros los católicos. Y vamos a empezar diciendo lo que no significa o lo que no es. Hay algunos, como nuestro buen amigo Macabeo, que ven en esto una liberación. Ya la iglesia está liberada de su pasión, de su sufrimiento. No, esto no tiene nada que ver y el asunto se va a poner peor. Este señor sigue sin entender nada. Y tenemos que recordar que el Concilio Vaticano, el único que ha tenido la iglesia, hoy en día conocido como Concilio Vaticano I, fue suspendido por su santidad Pío IX el 20 de octubre de 1870. Suspendido. 4 sesiones, se suspende. Ahora bien, viene nuestro amigo, el camarada Nikita Roncalli, y dice: señores, yo voy a solicitar un nuevo concilio. ¿Esto a qué viene? Bueno, primero, esta es la primera demostración de que esa iglesia es falsa. ¿Por qué? Porque si el Concilio Vaticano fue suspendido, entonces nunca tuvo que haber habido un Concilio Vaticano II, porque el primero no se concluyó. Es decir, si fueran católicos, hubieran dicho: señores, ya podemos reanudar nuestro concilio. No. Este señor dice: aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y por lo tanto, esto es nuevo y arrancamos con un nuevo concilio de toda la iglesia, conciliar, por supuesto. Y este concilio nos dicen que tuvieron cerca de 2000 padres conciliares y representaciones de otras lenguas y etnias, de toda parte del mundo. Además asistieron miembros de otras confesiones religiosas cristianas. Es decir, este concilio no fue un concilio de la Iglesia Católica. Entonces, esa cosa con esos 2000 obispos dejó de ser la Iglesia Católica. Sí, los 2000 obispos dejaron de ser católicos. Y con ellos vinieron a arrastrar finalmente a unos cuantos miles o cientos de miles de sacerdotes y bastantes millones de fieles. Ahora bien, el asunto llega hasta nuestro buen amigo, el Papa, ¿cómo le decían? El Papa conservador, nuestro padre Benedicto XVI, y esta es la carta con la que él dice que renunció al papado. Teóricamente es esta su declaración oficial en latín, y aquí el señor nos dice muy claramente que renuncia al ministerio, no al munus, no a la posesión de la sede. Renunció nada más al ministerio, es decir, al oficio de ejercer lo que hace un papa, pero seguía siendo papa. Es el punto importante. Ratzinger, para fines teóricamente jurídicos, seguía siendo papa. Entonces, ¿quién era nuestro buen amigo Bergoglio? Era un prestanombres, porque Bergoglio venía a hacer el trabajo sucio que Ratzinger, por alguna razón ya no quiso o no pudo hacer. Se habla de toda la renuncia de Ratzinger, que sufrió por los gays y por eso, presiones por la CIA, presiones por Obama. Se hablará todo lo que ustedes quieran. El caso es que él no renunció. Y prueba de ello, como ya lo vimos, es que siguió vistiendo de blanco, sus zapatitos rojos. Es decir, seguía ostentando visiblemente los símbolos del papado. Y Bergoglio no. ¿Por qué Bergoglio no? Porque Bergoglio no traía un crucifijo cristiano, para empezar, no usaba zapatos rojos, etcétera. Es decir, es más, Bergoglio, desde que se presentó, desde el primer momento dice que él se presentaba
como obispo de Roma, no como papa de la Iglesia Católica. Bueno, es que el obispo de Roma es el papa. No, espérame. Una cosa es que el papa sea el obispo de Roma y otra cosa es cómo eliges tú presentarte, darte de dónde deriva tu autoridad. Su autoridad no derivaba de ser el obispo de Roma. Su autoridad derivaba de la chamba que le dejó Jesucristo al Papa: apacienta mis corderos, y sus corderos son toda la iglesia. Que para ello él tuviera que estar afincado en una ciudad y ser el obispo de esa diócesis, eso es otro asunto. Pero no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Bergoglio rechazó el papado desde el primer momento. Y tan fue esto así que ya vimos por allá en el 2020, dejó de ser él el vicario de Cristo, y más adelante en 2024 retomó el título oficial, o sea, políticamente hablando, de patriarca de Occidente, porque recordemos que en la iglesia en la antigüedad tenía dos patriarcados: el patriarcado de Occidente y el patriarcado de Oriente, de donde derivan todos los herejes que se autodenominan ortodoxos. Ahora bien, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, Ratzinger no renuncia. Bergoglio no quiere ser papa, quiere ser obispo de Roma. Y Bergoglio publica legalmente y todo lo que ustedes quieran, deja de ser el vicario de Cristo públicamente, pero no solo deja de ser el vicario de Cristo. Bergoglio finalmente, en uno de los últimos anuarios, no me acuerdo en cuál, se presenta bajo su propio nombre, Jorge Mario Bergoglio. No el vicario de Cristo, Jorge Mario, o el siervo de Cristo, o el siervo de los siervos de Cristo, Jorge Mario Bergoglio. No, él viene en su propio nombre. ¿Sale? No estoy diciendo que Bergoglio sea el anticristo. Estoy diciendo que Bergoglio es un anticristo, o quizás el profeta del anticristo. Ahora bien, aquí se empieza a poner divertida la cosa. Según San Malaquías, tenemos que los últimos lemas del Papa, el que corresponde es la gloria del olivo, corresponde a Ratzinger. Ratzinger, como ya vimos en el video anterior, este señor era de ellos, de los que habitan en Medio Oriente y fueron a recuperar su territorio. Pertenece a ellos, les rinde cuentas a ellos, porque finalmente ellos lo pusieron ahí, y él es entonces la gloria del olivo, ¿por qué su gloria? Porque él es el que viene a ponerle, digamos, el punto final a lo que Jesucristo nuestro Señor fundó como iglesia. ¿Estoy diciendo que la iglesia murió? No estoy diciendo que la iglesia murió, que la iglesia terminó. Ahora bien, después de la gloria del olivo, sigue Pedro Romano, teóricamente, aunque aquí hay divisiones en cómo se interpreta la profecía de San Malaquías. Nos hace creer que esto es un solo lema, y hay quienes dicen que son dos lemas y que por lo tanto todavía pueden quedar dos papas. Pero el punto es, definitivamente Bergoglio no es Pedro Romano, de ningún modo. Ahora, respecto a Pedro Romano, hay quienes opinan que los papas, toda la sucesión de los papas, son vicarios de Pedro, así como Pedro era vicario de Cristo. Y hay quienes dicen que por lo tanto vendrá un día en que, si seguimos sin papa, va a venir personalmente San Pedro a dirigir a la iglesia, o va a venir personalmente San Pedro a poner un papa que haga sus veces. Yo no creo que esto sea así. Recordemos que la iglesia es una institución perfecta y por lo tanto contiene en sí misma todos los medios necesarios para salir adelante por sí misma. Entonces, yo no creo que Pedro vaya a venir a arreglar el asunto, y yo no creo que los
papas sean en ese sentido vicarios de Pedro. Sí es cierto que se dice que fulanito, Pedro habló por boca de fulano. Sí, pero creo que eso es refiriéndose más al espíritu de Pedro que a una reencarnación de Pedro o algo así. Entonces, San Malaquías nos dice que finalmente tiene todavía que venir un papa. Y eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué nos dice la Salet? Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Eso de que Roma perderá la fe, ya lo vimos. De que se convertirá en la sede de un anticristo, ya lo vimos. Ya van 6 anticristos. No el anticristo. Ahora, nos dice San Juan, evangelista, que refiriéndose a los herejes y personajes peores, que no eran de nosotros, pero sí salieron de entre nosotros, es decir, aparentemente eran católicos, pero no se aclara, si hubieran sido de nosotros, hubieran perseverado con nosotros en la fe, obviamente. Entonces, ¿cómo sabemos que ellos no son católicos? Porque ellos no perseveraron en la fe. Salieron de entre nosotros, sí, pero nunca fueron de nosotros. O sea, finalmente, nunca fueron católicos en cuanto que hayan aceptado los dogmas de la iglesia. Siempre aparentaron ser parte de la iglesia, pero tenían sus, digamos, reservas personales. Hay otro par de personajes interesantes que nos hablan acerca del anticristo. Y aquí propongo 2, y voy a dejar en la descripción la liga para que puedan bajar ambos de estos documentos. Por un lado tenemos a Santa Hildegarda de Bingen, que era una mística de las más renombradas de la iglesia, si mal no recuerdo, doctora de la iglesia, aunque no me acuerdo si es eso lo dijeron los modernistas, no me acuerdo, pero el caso es que sí es una mística reconocida por la iglesia, y ella tiene una visión del anticristo que narra en su libro Sibias, y el doctor Carlos Di Sandro toma este escrito de Santa Hildegarda y nos lo explica. Ahora bien, en este dibujo se ve que de un personaje de debajo del vientre sale una cabeza negra horrorosa. Esto viene al caso de lo que dice San Juan: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Luego, Santa Hildegarda nos explica que las piernas se ven rojas por la persecución que este personaje va a hacer, y luego los pies se ven blancos porque Santa Hildegarda nos explica porque la iglesia recuperará su brillantez original de la fe. Entonces, este es el documento en el cual el doctor Carlos A. Di Sandro, que fue uno de los más esclarecidos pretéritos sedevacantistas, es decir, de los primeros que resistieron desde tiempos de Montini y su efod a lo que ellos pretendían que era la iglesia católica. Y este es el libro de Sibias, dejo la descripción. Ahora bien, esto ya como resumen final. Bergoglio fue un prestanombres de Ratzinger. Entonces, por esa razón es que Bergoglio no aparece en la profecía de los papas. ¿Por qué? Porque él es una prolongación de Ratzinger. Entonces, yo estimo que no se presentarán ya continuidad en la profecía de los papas con los siguientes que pretendan el trono, porque finalmente ellos ya no se ven a sí mismos como papas, y la profecía de San Malaquías pretende englobar a todos los que fueron reconocidos como tales, como papas universalmente. Bergoglio desde el primer momento no fue reconocido universalmente, porque desde el primer momento mucha gente dijo: Ratzinger no renunció. Entonces tenemos la no renuncia de Ratzinger. Otro punto importante es que el catejón fue removido, y nosotros decimos o creemos que el catejón fue el imperio del papado, el cual ya removieron. Por lo tanto, al ser removido, es decir, ya se deshicieron de la institución del papado, eso creen ellos, y por lo tanto ya se creen dueños de la situación.
Recordemos lo que hacía en el video pasado. En tiempos de que juzgaron a Cristo para darle físicamente muerte, había dos disque pontífices, Anás y Caifás, y ahorita teníamos a Bergoglio y Ratzinger, ambos disque pontífices. Ahora, en la novela El amo del mundo nos dicen que finalmente la iglesia queda reducida al Papa, su camarlengo y no me acuerdo quién más. Y la función de el profeta del anticristo es el de unificar todas las religiones en una sola mano y hacerle entrega al amo del mundo de todas las religiones, que tiene que unificar todo el poder político y religioso en un solo personaje, donde él se va a presentar a sí mismo como Dios, y por lo tanto necesita él ser el pontífice de la iglesia, de lo que se supone será la iglesia católica. Ahora bien, punto final. Del Concilio Vaticano, del único que ha habido o conocido hoy en día como el Concilio Vaticano I, de la última sesión del 18 de julio, tenemos la Constitución Dogmática Pastor Eternus. Y en esta Constitución dogmática, es decir, donde se derivan dogmas, nos está diciendo el Papa y con él todos los obispos, hablando por Cristo mismo, es decir, esto es infalible, que hay un canon que establece canon quiere decir una regla de fe que establece lo siguiente. Por lo tanto, si alguno dijere que no es por institución divina del mismo Cristo el Señor, es decir, por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en su primado sobre toda la iglesia, o que el romano pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro en este mismo primado, sea anatema. Es decir, cualquiera que diga que el papado está muerto no es católico. Cualquiera que se oponga a que la iglesia, como siempre lo ha hecho, elija un papa para que tenga perpetuos sucesores, no es católico. Cualquiera que diga que va a bajar Cristo mismo y va a poner orden en la iglesia, no es católico. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que manejarse con sus propios medios, de los cuales Jesucristo nuestro Señor la dotó. Y hasta el momento, desde que fue fundada hasta el día de hoy, la iglesia siempre ha elegido a los sucesores de Pedro de entre sus miembros, arreglándoselas como puede. Unas veces bien, otras veces mal, porque ahí tenemos, por ejemplo, el cisma de Occidente. Pero siempre la iglesia ha podido darse a sí misma un sucesor de Pedro. Oye, que ahorita ya no quedan personajes que lo puedan hacer. Tienen que quedar, porque es de fe divina que tiene que haber un papa perpetuamente. Tiene que haber perpetuos sucesores. ¿Qué quiere decir perpetuidad? Quiere decir para siempre, según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, hasta el fin del mundo, es decir, mientras el mundo sea mundo y no se acabe, tiene que haber papas. Oye, llevamos 80 años sin papas. Sí, podremos llevar 80 años sin papa. Y eso no quiere decir que ya se extinguió el papado. Ahora, hay un problema más, a mi modo de ver, más difícil de resolver. Sabemos que que el anticristo viene a ser vencido, vence a los dos testigos. Pero entre esos testigos no se menciona a Pedro. Generalmente se habla de profetas que van a retornar de los que fueron arrebatados. El caso es que no se menciona al papado aparentemente en las profecías finales. La única referencia que tenemos al papado finalmente es que él será el obstáculo, el catejón, que ya fue removido. Por lo tanto, viene el anticristo de entre nosotros, pero nunca fue de nosotros. Y San Malaquías también está de acuerdo en que nos dice que todavía tiene que haber un papa. Y el Concilio Vaticano nos asegura, bajo fe, es decir, o lo creemos o estamos fritos, que tiene que haber un papa hacia el final de los tiempos. ¿Cómo va a salir? ¿De dónde? No tengo idea.
No tengo idea. Sé que quedan pocos obispos en el mundo. No puede salir de entre los lefebristas. Tiene que ser un obispo católico. Mucho menos puede salir del tradicionalismo que finalmente está ligado a Roma, sino que tiene que salir del sedevacantismo, que es el único sitio donde todavía quedan obispos católicos. ¿Cuántos? No sé. Un puñado, sí, muy chiquito el puñado. De ahí, de los poquísimos que quedan, tendrán que jugarse un volado o no sé qué. O a lo mejor un disparejo, o a lo mejor un piedra, papel o tijera, pero finalmente vamos a tener un papa.